Muy buenos días con todos. Lo que es el título de mi tesis es la influencia del uso de GeoGebra en la enseñanza de la derivada en estudiantes de Ingeniería Agropecuaria, Química y de Alimentos de la UTPL. La metodología dentro de mi investigación se desarrolló en dos grupos, el grupo control y el grupo experimental. El grupo control en este caso utilizó lo que es la enseñanza del método tradicional, mientras que el grupo experimental utilizó lo que es la enseñanza utilizando lo que es el GeoGebra. También hizo pruebas en este caso en estos dos grupos, siendo los resultados en este caso directamente. Para el caso de, como pueden ver aquí, del pretest, de la prueba que se hizo inicialmente, podemos ver que los promedios de las notas que sacaron en el grupo control es de 6.28 y 7.12 para el grupo experimental. Contestándolo con un autor, tenemos que Martínez nos menciona que, bueno, es importante las pruebas de diagnóstico porque al igual permite ver que los estudiantes cómo están, en este caso, primeramente, en cuanto a sus conocimientos y todo eso, y es por eso que se aplicó esta prueba. Posteriormente, ya después, una vez visto lo que es las enseñanzas, tanto en los dos grupos, tanto tradicional como el uso de GeoGebra, en este caso las pruebas se pudo ver aplicando nuevamente en que las notas de los promedios de los dos, en el grupo control es de 5.51 y en el experimental de 8.51, lo cual se puede ver que existe diferencias. Y por otra parte, en el grupo control bajó los promedios, no en gran cantidad la diferencia, pero sí realmente vemos un decrecimiento en este caso de las notas de promedio de los estudiantes. Por otra parte, tenemos un incremento en el grupo experimental. En cuanto a la parte estadística, se utilizó lo que es Shapiro-Wills, dado que la muestra es de 33 estudiantes, siendo menor al 50, lo cual se utiliza lo que es ese estadístico, Shapiro-Wills, que nos habla que la significancia, en este caso, de los grupos, tanto el pretest como el posttest, de los grupos control y experimental, en los cuatro podemos ver valores de mayores a 0.05. Por lo tanto, al ser estos mayores a 0.05, nos dice que tenemos que aceptar la hipótesis nula, la cual nos dice que los datos siguen una distribución normal. Por lo tanto, se puede utilizar en este caso los datos para continuar la parte estadística de mi investigación, en la cual, bueno, se aplicó una prueba de T para poder, en este caso, una vez visto, bueno, que sigue una distribución normal, en este caso se aplicó la prueba de T y podemos ver que en cuanto al grupo experimental y al grupo control, en ambos casos es mayor a 0.05. Por lo tanto, aceptando la hipótesis nula, nos dice que no existe diferencia significativa entre las medias. Eso lo podemos contrastar. Efectivamente, en cuanto a las notas, se vio que hay una diferencia, pero no existe una brecha mayor o bastante dentro de las dos notas en cuanto al pretest. Por otro lado, aplicando lo mismo la prueba de T para el posttest, podemos ver que en este caso los valores son 0.000, siendo menores a 0.05. Se acepta la hipótesis alternativa que nos dice que sí existe diferencia significativa, por lo que ya hemos visto, incluso viendo las notas de los promedios, vimos que los valores del grupo experimental existe una diferencia mayor a una unidad, porque estamos hablando de 5.51 y 8.51. Por lo tanto, sí es significativo. En cuanto a, dentro de los objetivos se planteó de mi investigación que ver la perspectiva y aplicar una encuesta de satisfacción en cuanto al uso de GeoGebra.
Es por eso que se aplicó también una estadística de fiabilidad del alfa de Cronbach, en la cual el resultado fue de 0.92, lo cual indica una consistencia interna excelente dentro de los ítems del cuestionario. Se aplicaron 10 preguntas, en las cuales podemos ver dentro de las estadísticas descriptivas que rigen en un rango de promedio de la media, de 3.03 a 3.73, siendo el 3.73 refiriéndose a la pregunta de que GeoGebra puede integrarse a la enseñanza, lo cual lo califica en los estudiantes de manera positiva y aceptan la herramienta como algo educativo. Por otra parte, el más bajo es el 3.03, que nos habla usualmente el uso de GeoGebra, a pesar de que los estudiantes lo ponen de manera positiva. También hay una parte que nos dice, claro, los estudiantes en este caso, a pesar de que lo usan en el ámbito educativo, sí es importante en este caso que sea utilizado más allá de los ámbitos educativos, sino que lo vean como algo importante, como algo útil que puede utilizarse dentro de, fuera de la clase, algo importante en sus tareas, en su vida cotidiana, para entender obviamente los fenómenos matemáticos. Ya, en cuanto a los gráficos de las frecuencias de las preguntas, en este caso, la primera pregunta se habla de la facilidad, en este caso de los GeoGebra, en el cual los estudiantes pues lo calificaron de manera positiva, dado que incluso como nos dicen los autores Fernandos 2024, nos dice que la percepción de la facilidad de mejora, en este caso de la capacitación guiada especialmente de las tutorías que hacen los estudiantes. Por lo tanto, al saber ellos cómo se maneja y todo, ellos pueden hacerles más fácil el uso. El segunda pregunta nos refería si usted nos ayuda a entender los conceptos matemáticos, en la cual pues los estudiantes afirman que sí la GeoGebra mejora la comprensión matemática, especialmente por la capacidad gráfica y la manipulación que esto realiza, porque permite ver de manera visual funciones como las derivadas. Por lo tanto, esto contrasta incluso con el doctor Muñante 2021, que nos dice que al interactuar de manera activa de forma de aprendizaje es muy significativo y permite a los estudiantes tener una retención y conexión entre los conceptos. GeoGebra permite resolver ejercicios matemáticos. Sí, los estudiantes lo ven de manera positiva, puesto que sostienen que con ellos pueden resolver de manera gráfica, pueden entender de manera más visual, en este caso. Es por eso que incluso la pregunta siguiente nos habla de que la facilidad de GeoGebra permite resolver gráficamente estos problemas matemáticos porque es muy fácil y muy interactiva, muy que facilita la interpretación de las derivadas, de las integrales de las funciones, y es muy dinámica, por lo tanto es fácil de aprender. El diseño y la visual y la navegación de GeoGebra son claros. Sí, la mayoría de los estudiantes consideran el diseño visual y la navegación claros y fáciles, puesto que mejoran el aprendizaje y además existe una interfaz personalizada donde hay motivación y con esto les permite que sea mucho más comprensible en este caso para ellos. ¿La herramienta satisface las necesidades de aprendizaje? Sí, la mayoría de los estudiantes lo ven así porque amplía lo que es una varias gamas de herramientas en las que pueden utilizar. Incluso les puede servir más allá de las derivadas en otros puntos como el cálculo de la estadística, la álgebra. Por lo tanto, es más interactiva, no solo se enfoca en un solo de la rama de las matemáticas, sino en varias ramas que les pueden ayudar a los estudiantes. La recomendaría en este caso a los estudiantes y profesores. Sí, la mayoría de los estudiantes pues lo recomiendan, pues porque como ya dije es prácticamente
es muy interactiva, muy fácil de utilizar y por lo tanto ayuda tanto a los profesores como a los estudiantes a que puedan comprender para los estudiantes y para los docentes, en este caso, enseñar y darse a entender a los estudiantes. ¿Promueve el desarrollo del pensamiento crítico? Sí, porque al ser interactiva promueve facilidad, argumenta, comprende al estudiante de manera fácil, le permite argumentar y tener su propio juicio matemático. Rara vez experimentan dificultades técnicas, se puede decir que la mayoría tiene experiencia, además estamos en la era digital, por lo tanto los estudiantes comprenden de manera mucho más fácil el tema de lo tecnológico. Y a pesar de que, bueno, en algunos estudiantes tal vez al principio se les puede hacer un poco o no comprenden bien, lo manejan a la final bien porque comprenden y a pesar de que tengan sus obstáculos, pues lo manejan bien. ¿Deben integrarse regularmente las enseñanzas de la matemática? Sí, la mayoría de los estudiantes opinan que debe integrarse más allá dentro de la malla curricular, esta herramienta digital, además que siendo la era tecnológica, pues sí es fundamental que se pueda ampliar y se pueda incorporar este tipo de herramientas. Entre las conclusiones, en este caso de investigación, pues como se vio, se puede decir que sí existe una influencia del uso de GeoGebra, en este caso de los estudiantes de la derivada, de una forma positiva, porque como se vio, prácticamente existieron dentro de un contraste las diferencias, en este caso del grupo experimental con el grupo control, que prácticamente tuvieron sus diferencias significativas, muy a diferencia de cómo se presentaba el primer panorama dentro de los grupos, tanto el grupo control, el grupo experimental. Arrancaron que no existe una diferencia significativa, sin embargo, cuando ya se empleó los métodos tanto tradicional como el uso de GeoGebra, pues prácticamente se vio la diferencia. En este caso, los estudiantes del grupo experimental que utilizó GeoGebra se vio mucho más, con un promedio mucho más elevado que el grupo control que utilizó el método tradicional. Por lo tanto, tanto estadísticamente se pudo ver que sí hay una influencia. Además que también por la parte perspectiva, por la parte de opinión de los estudiantes, también se puede ver que los estudiantes ven al GeoGebra como una herramienta pues positiva que puede ayudar en este caso a ellos a comprender de mejor manera los problemas matemáticos, incluso al entenderlos pueden ellos emitir incluso su propio juicio matemático, que es a la final un gran aprendizaje para los estudiantes. Eso, muchas gracias.